Recording in progress. En Mari, me avisas cuando ya estemos en vivo y ahí arrancamos. Mientras tanto, igual vamos aprovechando para darle la bienvenida a la gente que se va uniendo por aquí por el Zoom. Ya somos cerca de 80 personas que estamos aquí para conversar esta tarde con María y con Silvia. Un gusto que nos acompañen en este conversatorio, en todo el seminario. Aquellos de ustedes que se quedaron ahorita después del conversatorio que tuvimos con Zuli Murillo y Ana María Arango, que estuvo muy hermoso. Bueno, aquí vamos a continuar pensándonos todos estos temas que nos hemos venido pensando. ¿Listo, Mari? Adelante. Ah, ok, perfecto. Denos un minutito mientras vamos. Ah, ya estamos en el Facebook, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a arrancar con esto. Muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Andrés Jiménez. Soy el director del seminario LIGPE. Voy a estar acompañándoles esta tarde, moderando esta charla que vamos a tener con dos invitadas que son muy especiales, muy apreciadas por nosotros, que son Silvia Castrillón y María Osorio Caminata, de quienes ya les voy a contar un poquito en algunos momentos. Les recuerdo que el seminario LIGPE es organizado anualmente por la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, FUC, una organización sin ánimo de lucro de la ciudad de Pereira con 57 años de existencia y de trabajo social y cultural en la región. Y también el seminario de este año se realiza gracias al apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia, del Programa de Concertación Local de la Secretaría de Cultura de Pereira, gracias al apoyo de la empresa de energía de Pereira, que nos acompaña durante el tercer año consecutivo apoyando esta iniciativa, y también gracias al apoyo de todos ustedes que a través de la campaña de financiamiento colectivo, a través de las certificaciones que ustedes están haciendo de todo el seminario, de una jornada, de un conversatorio, nos ayudan a sostener financieramente la iniciativa. Me acompaña hoy en el aspecto técnico de la llamada. Aquí está justamente haciendo el saludo en el chat mi sobrina Mariana Piñeros. Aprovecho también para reconocer y dar los créditos a la otra parte del equipo del IFPE que no se ve ahorita aquí en la llamada, pero que hay todo un trabajo detrás de este seminario que hemos diseñado para ustedes. Ese equipo está compuesto también por Violeta Olarte, ilustradora, que este año diseñó el póster oficial del seminario, y además las ilustraciones que ustedes han visto en la página web, en las redes sociales, en todos los lugares, y también por Santiago Arboleda, que nos ha ayudado con la música que ustedes escucharon ahorita, con la identidad auditiva del, del seminario. Bien, quisiera darle la bienvenida entonces a nuestras dos invitadas de esta tarde, a quienes quisiera presentar brevemente. Nos acompaña primero María Osorio Caminata, que es arquitecta. Desde 1986 trabaja con la literatura y los libros para niños. Empezó su trabajo en la Asociación Colombiana para el Libro Infantil y Juvenil, sección colombiana de IBI. Posteriormente fue subdirectora de Fondalectura, donde creó la revista latinoamericana de literatura infantil y juvenil,
y dirigió las publicaciones de esta institución y diseñó proyectos para promover la circulación del libro en espacios alternativos. En 2001 fundó Babel Libros, iniciando sus labores como distribuidora especializada en libros para niños y jóvenes, y luego, un año más tarde, comenzó las actividades de la librería, y desde hace 7 años las de la editorial. María Osorio es miembro de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes ACLI, de la Red de Editoriales Independientes Colombiana REIC y de la Coedición Latinoamericana. María, bienvenida, muy buenas tardes para ti. Buenas, buenas tardes, Andrés. Qué gusto estar otra vez en Pereira después de todos estos años. Una aclaración, yo ya no soy parte de la REIC y la editorial funciona hace 15 años. Oh, bien, gracias, María. No, creo que tomé esta reseña muy desactualizada, pero muchas gracias. Y también quiero presentarles a nuestra segunda invitada de esta tarde, que es Silvia Castellón. Silvia es bibliotecaria, escritora y editora colombiana, experta en fomento y políticas públicas de lectura. Su extensa producción intelectual ha abordado el tema de la relación entre políticas culturales, inclusión social y ciudadanía. Participó en la creación de diversos organismos que trabajan en el campo del libro y la lectura en Colombia, como Asolectura, hoy Junta Lectura, y la Asociación Colombiana para el Libro Infantil y Juvenil, ACLIJ. Ha sido consultora de diversas organizaciones intergubernamentales como la UNESCO, la OEA y el CERLAC, y es autora de una prolífica obra que desde aquí les recomendamos con todo el corazón. Silvia, bienvenida esta tarde al Seminario LICPE. Muchísimas gracias, Andrés, por esta invitación. También por la posibilidad de regresar a Pereira, que fue la ciudad que me enseñó a leer y escribir, ¿no? Algo debe quedar ahí en la memoria. Así es. Bueno, aquí desde la virtualidad, pero en efecto también desde la localidad. Mm. Queremos continuar con ustedes, Silvia y María, una conversación que hemos venido teniendo desde el principio del seminario con invitados como Daniel Goldin y Ramón Salaverria, con quienes estuvimos en la primera jornada del seminario. Luego seguimos hablando de estos temas con Cecilia Bayur y con Gonzalo Oyarzún de Chile. Y estamos aquí esta tarde para seguir hablando de libros, de lectura, de bibliotecas, de espacios de lectura, de programas de, de fomento a de la lectura como posibilidad de transformar comunidades. Y en ese sentido, la primera pregunta que quisiera plantearles es la siguiente. Si fomentamos algo es porque creemos en su importancia. ¿Por qué es importante la lectura para una comunidad? Silvia María, la que quiera arrancar con esto, por favor. Bueno, si quieren yo me lanzo al ruedo. Eh, Realmente yo no estoy tan segura de que creamos que es tan importante la lectura en estos momentos actuales, en esta sociedad actual. Yo creo, como lo dice Graciela Montes, que la sociedad ha perdido mm, esa fe y ese interés y esa necesidad que tiene de la lectura y temerosa de haber perdido algo tan importante. A la lectura la disfraza y le hace a veces elegías o a veces la disfraza y la hace bailar como a un monito. A mí me parece que esta imagen es muy fuerte para mí, es una imagen de ver la lectura disfrazada como un monito, humillada, haciendo creer que se puede hacer recreación con la lectura, que la gente se puede divertir con ella, que es más divertido leer que ver televisión, como ha habido algunos lemas en de algunos planes de lectura. Dice, más divertido leer que ver televisión. Pues realmente es porque la sociedad no está muy segura de para qué sirve la lectura. Solamente unas pocas personas que somos
asiduos lectores, que pensamos que la lectura es un instrumento de crítica, de reflexión, de posibilidad de ver el mundo desde otros ángulos, con otras miradas, de ver el mundo con miras a vivirlo, a vivirlo, pero transformándolo. Esas personas pues estamos empeñadas en lograr que ese imaginario social de la lectura se vaya transformando, se vaya adquiriendo nuevamente, o no sé si nuevamente, porque no sé que si lo hubo antes, pero que se vaya adquiriendo por parte de toda la sociedad esa necesidad de la lectura, ese sentir que la lectura es algo necesario para nosotros como seres humanos, sobre todo como seres humanos y como seres sociales. A veces se dice que como ciudadanos también. Yo también quiero superar esa idea de que la lectura es para formar ciudadanía. No porque no piense que es importante la formación de la ciudadanía, sino porque pienso que la forma en cómo se plantea esa formación de ciudadanía es una ciudadanía que sea capaz de seguir normas, de cumplir con con ciertos valores ya establecidos, y no más, y no ir más allá de eso. O sea, tener como una ciudadanía tranquila, que no haga que no salga a las calles a hacer ningún tipo de manifestación. O que no vaya o en las calles o en las redes o en otros espacios, que no vaya a cuestionar el orden establecido. Entonces, yo sí pienso que la lectura es fundamental, la lectura es necesaria, que la lectura siempre ha estado en poder de algunos, muy pocos, y que lo importante es democratizar esa posibilidad de la lectura, hacer que la lectura esté en manos de todos y que cada uno, en la medida en que le corresponde y en que crea y en y lo crea razonable, pues haga uso de ella para una transformación de sí mismo y de la realidad. Y para conocerse mejor, conocer a los demás, conversar con los demás. Por ejemplo, el tema yo quisiera traer acá a Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta, si algo se puede definir, es como un excelente conversador, y él dice que la lectura es un pretexto para conversar, pero sabiendo que esa conversación no es una conversación anodina, no es una conversación, es una conversación seria, es una conversación que nos compromete como seres humanos y como seres sociales. Silvia, me parece muy interesante esta vía de indagación que tú arrancas a hacer, en donde de inmediato se advierte que necesitamos incluir las agendas de fomento a la lectura, volverlas a incluir de una manera muy definitiva en la manera en cómo pensamos la educación en general. O tú qué piensas en este sentido? Yo pienso que es un problema de la educación, pero es un problema de educación que responde a las exigencias de la sociedad. Acuérdense que la sociedad en este momento lo que plantea es una sociedad sin dolor, es una sociedad del éxito, es una sociedad en donde todo sea fácil, en donde eso, por ejemplo, yo quería mostrarles el libro de Byung-Chul Han, la sociedad paliativa, que me imagino que lo conocen, que justamente plantea eso. O este otro de Bárbara Ehrenreich, Sonríe o Muere, que es lo que nos están planteando desde la sociedad y le plantean a la escuela, y la escuela se siente comprometida con eso porque no le queda más remedio, que todo tiene que ser fácil, que todo tiene que ser lúdico, que todo tiene que ser recreativo, que no venimos al mundo a sufrir, que nada de las cosas que hacemos tienen que tener ningún elemento de dificultad. Leer es difícil, leer es complejo. Leer requiere una serie de cosas que no estamos dispuestos y que la sociedad no está dispuesta a ofrecer. Silencio, atención, espacios, espacios adecuados, personas que puedan, que acompañen, digamos, esos procesos,
y buenos materiales de lectura en las escuelas, en las bibliotecas, buenos materiales de lectura en las escuelas, en las bibliotecas y en otros espacios. Entonces, yo sí creo que es necesario resignificar la forma como la lectura se está presentando en las bibliotecas y en las escuelas, ¿no? Para darle el verdadero sentido que tiene la lectura. Y es ahí, y curiosamente, es ahí en donde se empieza a conseguir mejores y mayores lectores, porque ahí es cuando la gente se empieza a dar cuenta, ah, bueno, la lectura tiene un sentido, que va más allá de sentarme a ver un programa de televisión. No estoy nada en contra de sentarse a ver un programa de televisión, yo también lo hago, ¿no? Pero la lectura es otra cosa, la lectura va más allá, en algunos aspectos va más allá. Entonces, es en la medida en que la gente, en que se le presente la lectura de esta otra manera y la gente vaya descubriendo que la lectura sí tiene otra significación, sí tiene otro sentido, pues es posible que muchos se quieran comprometer con la lectura y sigan leyendo. En este momento estoy leyendo algo que por recomendación yo no lo había leído antes y confieso que es una lectura que estoy atrasada en muchísimas cosas, que es Martín Eden de, de Jack London. Es una recomendación de Constantino Bertolo en su libro La Cena de los Notables, que es un excelente libro. Yo estoy leyendo eso y veo cómo este hombre, el protagonista, ¿no? Empieza a descubrir que la lectura, lo que significa la lectura para él. Es una belleza del libro. Los dos, o sea, el de Jack London y el de Bertolo. Muchas gracias, Silvia. De hecho, el de Constantino Bertolo está editado por Babel, ¿no, María? ¿Cierto? Sí. No, no. Sí, 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 está ahí, está por ver. Bueno, María, quisiera preguntarte lo siguiente. Lo que puedo de alguna manera inferir de lo que Silvia viene diciendo es que un programa de fomento a la lectura no se trata de cualquier tipo de lectura y por lo tanto quizá no se trata de cualquier tipo de libro. Si tú estás del lado de esta ecuación en la cual se editan y se crean los libros. Como decía Silvia, vivimos en una cultura o en una sociedad donde muchas preguntas empiezan con el ¿para qué? Este libro, ¿para qué me va a servir? ¿Qué emoción me va a ayudar a comprender? ¿Qué situación me va a ayudar a ver? O qué va a ayudar a cambiar o a transformar? ¿O cómo me va a hacer sentir? Desde tu lado, ¿cómo ves esto? ¿Hay un para qué de los libros que tú creas? ¿Qué tipo de libros buscas crear tú en este sentido? Bueno, imagínese que yo he aprendido todo este oficio al lado de Silvia, imagínese qué libros estoy haciendo. Pues obviamente libros que no son necesarios, que no son de ninguna manera complacientes, que no son de ninguna manera los libros que espera el mercado, sino los libros que nosotros consideramos que sería bueno que la gente leyera. La tarea que hacemos en Babel es desde todos los puntos de vista, desde la distribuidora, la librería, la editorial y la propia biblioteca, que ahora con la pandemia, pues lamentablemente ha permanecido cerrada, es propiciar ese encuentro entre buenos libros y lectores. Nosotros estamos del lado malo de la promoción de la lectura, dicen todos, ¿no? Porque estamos del lado de la venta, o sea, nosotros producimos para vender, o sea, nosotros producimos y los tenemos que vender porque no solamente vivimos nosotros de eso, sino los autores. O sea, los autores que producen los libros tienen que comer y seguir viviendo para seguir produciendo libros. Entonces, el lado, digamos que la biblioteca no puede tener todo el acervo que hay disponible porque es inmenso, es tan inmenso y tan diverso como la gente que hay en el mundo. Entonces, si bien la biblioteca tiene que propiciar y ayudar a entrar al mundo de los libros, y hay un grupo de gente que seguramente no lo puede comprar y la biblioteca tiene que dar esa posibilidad, nosotros pensamos que las librerías somos una parte fundamental de esta cadena. En la librería se encuentra mezclado y dispuesto para el lector
todo lo que se produce en el mercado. Y en las librerías independientes, buenos libros, buenos lectores y buenos seleccionadores. María, me interesa mucho en este sentido esa clase tan particular y tan especial de mediador que es el librero. ¿Cómo piensas tú que es un librero o la clase de librero que que tú eres y que a ti te gusta encontrar en una librería? ¿Qué cualidades tiene ese librero? ¿Cómo entiende el mundo del libro y de la lectura? Pues es un buen librero, es un personaje que está dispuesto a mediar como un bibliotecario entre los libros y el lector. O sea, el librero de verdad omite la necesidad de la venta en el momento de la relación. Lo que hace es propiciar, ofrecer un espectro grande de posibilidades de lectura. Conversar, como dice Silvia, para así encontrar el libro que cada persona estaba esperando o ayudarlo a descubrir cosas que no estaba buscando, pero que se van a convertir en indispensables para su vida después. Gracias, María. Silvia, quisiera redirigir la conversación en este momento hacia ti y te quisiera preguntar, en el ámbito de los programas de fomento a la lectura, hay un montón de eslóganes y de cosas que se han venido como cuestionando, criticando, deconstruyendo, a partir de, entre otras cosas, de lo que tú venías hablando. ¿Cómo crees que debería ser en este momento una política pública de fomento a la lectura? ¿Crees que existe una política pública de fomento a la lectura que sirva en este momento o cómo debería ser esa política? Bueno, el tema de las políticas es un tema bastante complejo. Yo no creo que una política tenga que existir como un documento que sea refrendado por el Congreso, por el Senado, por las leyes o por decretos. Yo creo que una política de lectura es la suma de todas las acciones que el Estado hace para lograr una democratización del acceso al libro y a la lectura, para lograr que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de acceso al libro y a la lectura, empezando, por ejemplo, por acciones que vayan y que están olvidadas por completo porque casi nunca las ve uno en ninguna parte, para la reducción o para la reducción a cero del analfabetismo. El analfabetismo es algo que todavía existe y que nunca hablamos de él y casi nunca en las agendas de políticas educativas se establece como prioridad. Yo conozco, por ejemplo, casos muy cercanos de personas analfabetas. Voy a contar una historia. Es una anécdota, pero es una persona que conozco, es cercana a mí. Yo me empecé a dar cuenta que esa persona no sabía leer y escribir, ella no se mostraba como no lectora, hasta que yo me di cuenta. Yo dije, aquí hay algo raro. Le dije, fulanita, ¿y usted qué le pasó? ¿Por qué no aprendió a leer y escribir? Porque pues usted es una persona joven, 35 años, tiene dos hijos que ya están en el colegio, ya casi terminando la secundaria. Y le dije, ¿qué le pasó? Y me dijo, no, lo que pasa es que cuando yo estaba pequeña, mi mamá me puso en la escuela, pero la maestra me llevaba a su casa. Yo llegaba a las 8 de la mañana, ella me esperaba, me llevaba a su casa para que yo le hiciera los oficios de la casa, y después ella llenaba los cuadernos para que mi mamá no se diera cuenta que yo no estaba estudiando. Yo de verdad quiero denunciar públicamente cosas como esta, porque yo no creo que sea un hecho aislado. Yo creo que el tema eh, pues esto me parece un atropello, esto es una cosa violenta, y de manera muy violenta mucha gente está excluida del libro, de la lectura, de las bibliotecas, de la escuela, bueno, de las posibilidades de ese instrumento de crecimiento personal y de sentirse de ese instrumento de conformación de su propia identidad, de relación con los otros, bueno, todo esto.
Entonces, volviendo al tema de las políticas públicas, yo creo que todas las políticas públicas son todas esas acciones, empezando, por ejemplo, por eso, pero también todo lo que está dispuesto para que la escuela se convierta en, como dice Delia Lerner, una comunidad de lectores y escritores. Porque eso es lo que necesitamos, que tanto la escuela como la biblioteca sean comunidades de lectores y escritores. Así de sencillo, así de simple. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesitan espacios donde la gente pueda leer, conversar, discutir sobre lo que se lee, maestros que propongan lecturas, que les lean a sus alumnos, que compartan, que lleven a sus casas los libros. Todas esas acciones formarían parte de una política pública. Las acciones también orientadas, la ley, por ejemplo, de bibliotecas y las acciones orientadas a la constitución de bibliotecas, por ejemplo, ahora acaba de salir gracias al trabajo de unas personas de Medellín, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, salió una ley que obliga a dotar todas las escuelas del país con bibliotecas escolares. Sin embargo, el mismo Estado no parece ser que entendiera para qué sirven las bibliotecas escolares, porque uno en muchos discursos del Estado son ausentes las bibliotecas, discursos que tienen que ver con el tema y no hablan de las bibliotecas escolares, ¿no? Claro, hacer bibliotecas escolares requiere un esfuerzo financiero importante, ¿no? Requiere poner personas a su cargo, bibliotecarios que conozcan el tema, pero que además no solamente conozcan el tema de la biblioteca, sino también el tema pedagógico. Que puedan que puedan dialogar con los maestros. Requiere buenos libros en las escuelas, buenos libros en las bibliotecas. Entonces, por ejemplo, una compra pública también es parte de una política pública de lectura. Sin embargo, esas compras públicas muchas veces no se hacen uno no, a veces, como digo yo, es importantísimo que se hagan, es fundamental, pero uno no ve que, digamos, el conjunto de las compras públicas a lo largo de los años tengan como un horizonte que se plantee desde antes de ver, bueno, vamos a lograr que las bibliotecas estén constituidas de esta y esta y esta manera, que todos los temas estén reflejados, que los autores contemporáneos y los autores clásicos también estén allí. No le vamos a apostar solamente a la novedad, porque muchas veces también esas compras que se hacen para las escuelas y para las bibliotecas le hacen el juego a criterios, a campañas de la industria, de la industria editorial, digamos, ¿no? Como por ejemplo el de la novedad, a estrategias, no son campañas, estrategias de la novedad, ¿qué es lo que hace? Hace que libros importantísimos desaparezcan del mercado, nunca llegaron a las bibliotecas porque no fueron comprados a su debido tiempo, y después, ¿qué pasa? Ese libro desapareció del imaginario social. Entonces, yo lo que digo es que todas estas cositas son las que conforman una política pública. Me disculpan. Me disculpan, pero tengo el oxígeno muy bajito. Este virus es un horror. Bueno, y además porque como me entusiasmo hablando, eso también me afecta la garganta. Yo creo que no es tanto el virus como el entusiasmo lo que me hace toser. Gracias, Silvia. Me parece muy valioso todo lo que acabas de decir y pones sobre la mesa algunos temas de los que pensamos que es importante hablar en este conversatorio, como el del acceso a los libros, el acceso a la lectura. En ese sentido, María, te quisiera plantear una pregunta que nos deja justamente nuestro amigo Gonzalo Oyarzún desde Chile, que nos estuvo acompañando la semana pasada en un conversatorio con Cecilia Bayur, y él nos deja esta pregunta, nos dice: saludos a Silvia y a María, las admiro tanto.
La pandemia ha obligado a muchos lectores a abastecerse de lecturas en un ambiente digital. Me gustaría mucho escuchar sus ideas respecto a la edición, mediación y lectura en estos soportes. Así que si quisieras compartirnos un poco, María. No, bueno, no. La verdad, nosotros hemos hecho un uso de los medios digitales de otra manera para promover el libro de verdad. O sea, vendemos por Facebook, por Instagram, por la página, por el teléfono de la casa, por los celulares. Mandamos distintas alternativas, hacemos reseñas por WhatsApp, lo que sea para que la gente pueda acceder a los libros. Mientras tanto, hay otras alternativas digitales y hay gente que se dedica a eso. Yo no estoy en contra de eso, mis libros están en digital, pero digamos que para mí no es en este momento una alternativa indispensable. Digamos, me parece que todavía en un país como el nuestro, por ejemplo, que saliendo de la Plaza Bolívar, unos kilómetros a cualquier lado, desaparece el internet o la energía. Nosotros aquí en La Soledad, en pleno Teusaquillo, en Babel, estuvimos 5 semanas restringidas a 2 días de trabajo porque el resto estábamos sin luz. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de libros digitales dependiendo de temas como este? Entonces, nosotros lo que hacemos es promover los libros y hacerlos circular de la mejor manera posible, que es lo que le faltaba también a Silvia en lo que estaba diciendo ahora de la política pública. Esa política de lectura también debería incluir a las librerías. Es un tema absolutamente indispensable porque el Estado, si bien está bien, el Estado tiene que comprar y tiene que hacer dotaciones y tiene que comprar libros que son muy costosos o cosas así para distribuirlos en todas partes, en comunidades muy alejadas que no tienen posibilidades de acceso a una librería. Pero no puede comprar todo, no puede comprar todos los libros que hay, entonces tienen que haber también otras alternativas de lectura que son las librerías. Y hay que hacer una política para eso. En Colombia las librerías están desaparecidas del imaginario social y están restringidas a espacios muy localizados en la ciudad. En las ciudades nuestras, generalmente, libros de viejo, libros usados, que es lo que más hay en todos los centros de todas nuestras ciudades en todo el país. Y ahora, desde el 2007 más o menos para acá, pequeñas librerías que están haciendo la tarea en todo el país. La compra pública no puede hacerse solamente desde el centro, además, digamos. La compra pública no puede ser algo que un grupo de gente decida qué es lo que se lee del año 2018 para acá, sino que además debería dar la posibilidad de descentralizarse, ¿no? De que los bibliotecarios de todo el país puedan acceder a, a las librerías y comprar los libros que quieran. Han pasado cosas. Pregúntele al mismo Gonzalo qué pasó en Chile la primera vez que dijeron, bueno, vamos a dejar que compren lo que quieran, lo que compraron, ¿no? Hay falta también un tema de formación en el que Silvia siempre ha insistido, pero pues hay que tener un poco de confianza en la gente y dejar que participemos todos de alguna manera en esta cosa y no convertir la compra pública en 50 o 100 títulos que son los de mostrar durante un año entero y excluir por lo menos de la posibilidad de las regiones de acceder a más libros. Sí, yo agregaría, ¿sí? ¿Puedo? Sí, adelante, Silvia, por favor. Sí, yo agregaría eso a algo. Gracias, Gonzalo, por la pregunta. Yo te invito, Gonzalo, si estás viendo aquí o, bueno, o si estás ahora en este momento o si no, hablamos luego, a leer un libro que está en papel, que se llama Elogio del papel, justamente. Elogio del papel de Roberto Casati. Es un libro de Planeta, es un libro excelente. Roberto Casati resulta que es el director del Centro de Investigación Científica de Francia.
y es italiano, lo cual dice muy bien de él, porque que un italiano sea el centro de la institución más importante de ciencias de Francia, no es porque no es porque es cualquier persona, tiene que tener muchísimos méritos para hacerlo. Él plantea que además es un muy buen usuario de todas las nuevas tecnologías en todo sentido. Él hace uso de las nuevas tecnologías para mucho y plantea la necesidad de hacerlo en muchos momentos. Pero él dice que el papel, el libro físico y los espacios de lectura en las escuelas nos preservan de algo muy grave, que es la pérdida de la atención. Que cuando nosotros estamos leyendo en digital, generalmente estamos asediados, a menos que compre el libro en digital y que entonces, bueno, sí, y en ese sentido, pues es mucho más fácil leer un libro en papel que leerlo en una pantalla, obvia, por obvias razones. Pero si uno lo hace por una pantalla sin haberlo comprado y está sometido a una serie de interferencias, a una serie de llamadas de llamados de atención justamente que le dejan, que hacen que la atención no esté protegida. Y él dice que la escuela es tal vez el último reducto que tiene la sociedad para proteger algo tan importante como es la atención, sin interferencias, sin ruidos, sin nada que esté de afuera, ni por la velocidad, bueno, hay una serie de cuestiones que hacen que la atención se vaya perdiendo. Lo que acaba de decir no quiere decir que yo leo cosas en digital. Si prefiero tenerlo en papel, pero si es imposible, entonces pues hay que leerlo en digital. Pero lo que pasa es que no, tampoco es ni lo uno ni lo otro. O sea, no es que lo uno venga a sustituirlo lo otro. Además, el libro es una tecnología muy sofisticada desde el punto de vista tecnológico mismo. No requiere fuentes de energía, no, si se va la luz se puede seguir leyendo, se puede llevar en el bolsillo y no pasa nada. Si se moja se daña un poquito, no tanto como puede dañarse un ebook o cualquier otro de esos artefactos. Gracias, Silvia. Justamente el tema del acceso tiene muchas aristas y como María lo ponía ahorita de relieve en este aspecto digital, el primer acceso antes del acceso al libro y a los materiales es el acceso mismo a una conexión, el acceso a la energía eléctrica, el acceso a unas condiciones mínimas que permitan esa consulta de los materiales. Eh, el otro tema que quería tratar con ustedes en este sentido, antes de pasar a eso, quisiera contarle a la gente, estamos recibiendo sus preguntas de varias maneras. La primera manera, si están aquí con nosotros en Zoom, en que nos pueden dejar sus preguntas, es allí abajo en sus pantallas o en sus teléfonos. Hay una cajita de preguntas y respuestas. Y ustedes van a ver un par de globitos como de cómic, un par de bombitas. Allí ustedes nos pueden ir dejando las preguntas y yo voy a estar muy atento a esas preguntas que ustedes nos dejen y las voy a ir incluyendo dentro de la conversación con María y Silvia en la medida en que lo vayamos viendo que encaja. Y la segunda manera en que nos pueden dejar sus preguntas es si están en Facebook, por favor déjenlas en los comentarios. Y Mariana, que está en la producción técnica de la llamada, me las va a ir pasando justamente en un papelito. En ese papelito yo las voy a ir leyendo y vamos a ir mirando una combinación de tecnología. Ah, pero bueno, hablábamos del acceso, María, y creo que que el otro gran tema que quería tocar con ustedes, además del tema del acceso, es el tema de la selección, porque queremos programas de fomento a la lectura y queremos acercarnos a la lectura, pero a la lectura ¿de qué? ¿Cómo seleccionamos aquellos que queremos proponer como material de lectura?
¿Me estás preguntando a mí? Sí, María. Sí, Sí. bueno. Bueno, yo quiero decir que, eh, digamos que los libros y la literatura son tan diversos como las personas, como decía ahora. Entonces no podemos pensar, o sea, a mí me parece que deberíamos mirar la producción y lo que está circulando cada año de una manera mucho más amplia y no recomendar exactamente, o sea, hacer listas y decir, estos son mis 50 que más me gustan y todo el mundo llega con el papelito de los 50 y qué hacemos con el resto de los libros que tenemos en la librería, ¿a quién se los vamos a vender o qué hacemos? Yo creo que hay que ser un poco más incluyentes y un poco más abiertos a la hora de seleccionar. Yo no quiero decir que seleccionemos malos libros. O, por ejemplo, yo abogo porque los libreros no vendan productos comerciales tipo Disney, porque eso no necesita librero. Yo les digo, los libros que hay que vender en la librería son los libros que necesitan del apoyo del librero. Eso, lo demás se consigue en un supermercado sin problema. Eso no se necesita hacerle publicidad. Pero sí hay muchos libros y mucha diversidad, y no el último libro, como decía Silvia también ahora, no la novedad, sino muchísimos libros que se producen y que circulan en el mercado que deberían poderse conocer. Entonces deberíamos tener una manera de revisar digamos, las entidades que hacen promoción de lectura. Para mí lo que deberían hacer es como revisar un panorama de lo que está circulando o de lo que se produce en cada país y decir de alguna manera, en plan lector se produjo todas estas cosas, los independientes hicieron estos libros, se destaca que el autor tal está muy prolífico y publicó en todas partes, hay tantos libros que ganaron premios, hay, no sé, lo que sea. Y después sí decir, tal entidad puso en su lista estos y estos, otra entidad puso estos y estos, y que la gente tenga un panorama para ver más amplio, porque no se conoce la producción, empezando porque los editores no la dejan conocer. O sea, tal ha sido la necesidad de los listados y de la venta exclusivamente escolar, que digamos que la literatura, la narrativa infantil ha desaparecido en las librerías. Queda el libro álbum, ¿no? Toda la literatura ha desaparecido porque está confinada en la escuela, ya ni siquiera la venden en las librerías. Y que esté confinada en la escuela quiere decir que no tiene de todas maneras el aval de lo público, que no está revisada ni criticada ni discutida públicamente por la sociedad, sino que es algo que es una cosa así como entre niños y maestros y los demás que no se metan. O sea, yo creo que hay que hacer muchas cosas con respecto a la selección, que no es simplemente decir, estos son mis 50 o mis 100, porque quien dice que son 10, 20 o 50, sino hacer un trabajo más amplio, de verdad, hacer un trabajo más incluyente, un trabajo de divulgación, que es, valga la publicidad otra vez, lo que se hace en las librerías independientes. En las librerías, como va a ver, leemos y discutimos todo lo que se produce y lo ponemos combinado con todos los demás en la librería para toda la gente, para que la gente se acerque y los vea. Atenerse a que alguien más lea por nosotros es muy cómodo. Uno entiende que los maestros están preocupados porque no tienen tiempo de leer todo eso y tienen que escoger de acuerdo con lo que les diga el promotor de turno de la editorial, pero también podrían acercarse a una librería, conversar con el librero, escoger libremente sin mirar el sello de la editorial, sin tener por lo menos la presión de que tenga tal sello o tal sello, sino por el tipo de contenido, por el autor, por lo que quieran tratar en el curso, lo que sea. Y que leyeran, aunque fuera, no tendrían que leer ni promover muchos libros, tendrían que tener uno que les guste mucho y leerlo todos los años si quieren. Pero que lo importante que se haga es construir un lector que después se acerque a buscar otros libros, ¿no? Digo yo. Y salir un poco, María, como de la estandarización, ¿no? No, como tú dices, no todas la lista de los 50 libros no es para todo el mundo. A lo mejor cada maestro o cada mediador puede tener su propia textoteca, como dice Laura de Betac, ¿no? Su propia lista de textos personales Claro, que lo acompañan. claro, también los libreros también lo hacen, todo el mundo lo Ujú. hace, ¿no? Entonces, Aidan Chambers, un escritor muy importante y que ha tenido una reflexión que a mí me gusta mucho sobre estos temas,
él dice que cada profesor y cada bibliotecario debe tener su propio canon, el canon particular de él, ¿no? Canon que además no es estático, sino que se va enriqueciendo permanentemente, en el cual entran y salen títulos, pues a medida que va compartiendo eso con otros, porque esos cánones no se constituyen de manera aislada. Yo creo que es muy importante el tema de las comunidades de lectores, de los círculos de lectores, de los grupos de lectores, de los círculos de los que hablaba Paulo Freire, bueno, y de grupos, de distintos grupos de lectores, que es en donde en donde los lectores se enriquecen unos a otros con sus propuestas, con sus comentarios, con sus dudas, ¿no? En donde un lector se da cuenta que él no es el único que tiene dudas, que los demás también tienen dudas, en donde no es necesario hablar, puede escuchar, en donde se puede no solamente hablar, sino también escribir lo que otros comentan. Esos grupos de lectura, en la medida en que se constituyan de manera seria, respetada por el resto de la escuela y de la biblioteca. Lo que pasa es que la escuela no ofrece espacios para ese tipo de lectura, piensa que se está perdiendo el tiempo. Yo me acuerdo que hace mucho vino aquí una profesora argentina eh, que, que nos contó que una vez una profesora que estaba haciendo una investigación antropológica sobre la lectura y llegó a un aula con una maestra y pasaron muchísimas cosas, leyeron, discutieron, hablaron, conversaron y todo esto, y ella tomando nota de lo que allí estaba ocurriendo, y al final la profesora dijo, ay, qué pena profesora, pero hoy no hicimos nada. Porque leer y conversar no era nada, ¿no? O sea, nada que pudiera ser evaluable, nada que pudiera ponerse en una nota, nada que se pudiera pasar. La escuela tiene, esa burocracia escolar no permite ese tipo de espacios, eso yo creo que es tal vez el daño más grande que se hace a la formación de lectores, es no tener al interior de la escuela y de la biblioteca ese tipo de espacios. Silvia, traes un tema que Yo queremos quería tratar. decir una cosita. En el chat Adelante. alguien preguntó que cuáles son los libros que yo cité. Yo los escribí en el chat. Ahí están, ahí quedan. Y ahí preguntan por un libro que es de Graciela Montes, Buscar indicios, construir sentido. Es un libro de Graciela Montes, porque me pareció que había una confusión. No es un libro mío, ¿no? Sí lo edité en Frontera Ensayo, con el de Constantino Bertolo, con otro de Ana María Machado, y con uno de Paul Azart, que es un académico francés, historiador, que se llama Los libros, los niños y los hombres. Yo creo que ese libro, pues no estoy promocionando el libro de Babel. Ojalá encuentren el libro en su original en francés. Es un libro precioso, ¿no? Gracias, Silvia. Quería decirte que has traído uno de los temas que hemos venido tratando en el seminario y que creo que sería muy interesante conversar aquí entre nosotros, que es el tema de las bibliotecas. Eh, ¿Cómo nos imaginamos? Justamente Gonzalo, que nos está escuchando, habla de la biblioteca imaginada. ¿Cómo nos imaginamos esa biblioteca que nos permita desarrollar un fomento a la lectura como del que hemos venido hablando? ¿Cómo pensamos la biblioteca en este momento, Silvia? Pues la respuesta mía va a ser tan simple que ustedes van a decir, ay, pero ¿y eso? ¿Eso qué es? Yo me imagino una biblioteca donde la gente que está trabajando con libros y lectura sean lectores, les guste leer. Yo me acuerdo cuando yo fui a estudiar bibliotecología, mi papá, que yo no entiendo por qué, porque eso en esa época apenas empezaba esa carrera de bibliotecología aquí en Colombia, me dijo, Silvia, no te aconsejo que hagas bibliotecología, porque, porque yo me imagino, dijo él, me imagino
que uno en una biblioteca se frustra porque no puede leer los libros, está en medio de muchos libros y se frustra. Y tú eres buena lectora. Yo era buena lectora desde pequeña gracias a él, entre otras. Pero lo que sí creo yo es que hay que sacarse de la cabeza ese mito de que los bibliotecarios no necesitan ser lectores. Creo que la gente que está en la biblioteca tiene que, en primer lugar, ser lector, tener sus propios gustos, sus propias inclinaciones sobre la lectura y que la biblioteca debe dar espacios para leer y conversar. Conversar es una cosa seria, no es un cotilleo, no, es tener en cuenta la palabra del otro de manera muy seria, es aceptar la palabra del otro, es comprometerse con el otro y es poder también tener divergencias con el otro y plantear esas divergencias y no necesariamente llegar a acuerdos, pero sí cambiar un poco el punto de partida, ¿no? Dejarse mover del punto de partida. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando nosotros teníamos grupos de lectura, muchos de las personas que eran los asistentes de estos grupos de lectura, clubes de lectura, en una entidad que es Asolectura, llegaban con mucho entusiasmo con un libro que habían leído hace mucho y lo planteaban como, bueno, esta es mi propuesta. Y cuando lo leían en ese momento se daban cuenta, y con la discusión se daban cuenta que no, que ese libro, que ellos ya habían superado ese libro. Entonces, quiero decir, una conversación en donde se pueda cambiar de posición y de actitud y se pueda escuchar al otro. Creo que eso es lo que necesitan las bibliotecas y por supuesto necesitan buenos libros. O sea, y necesitan que la dotación de libros sea, que se invierta más en la dotación de libros. Muchas veces se invierte más en otras cosas, por ejemplo, se hacen grandes inversiones en tablets y en otros artefactos electrónicos cuando pues está bien que haya tablets, porque tal vez es la única espacio en donde muchos niños pueden acceder a esa tecnología, pero no en detrimento del libro. Me parece que una biblioteca tiene que hacer mucha actividad alrededor de ese tema del libro y la lectura. O sea, el centro de la actividad de la biblioteca tiene que ser la democratización de la cultura escrita. En ese sentido, invitar a autores que hablen de libros, conversar con buenos lectores, ¿por qué no? Traer gente que uno sabe que, por ejemplo, es fanático de Kant, ¿no? Yo conozco a alguien y entonces venga y nos hable, ¿no? Pero también una biblioteca que haga debate sobre la actualidad nacional, sobre lo que está ocurriendo en el país. No solamente el debate tiene que ser de temas literarios y filosóficos, también de temas sociales y de actualidad, ¿no? Que haya controversia, que haya posibilidad de que las personas tengan algunos elementos que les permitan inmunizarse, vacunarse contra las fake news, ¿no? Porque ahora se acepta cualquier cosa, pero ¿por qué se acepta cualquier cosa? Porque la sociedad no tiene un espacio en donde lo que difunden los medios masivos de comunicación y lo que difunden las redes sea discutido. Y la biblioteca tendría que ser ese espacio. Gracias, Silvia. María, quisiera trasladarte esta misma pregunta que empezamos a movernos en torno a los espacios de lectura o para la lectura, al tema de las librerías, ¿no? Las librerías son espacios muy particulares, en particular cuando son librerías como la tuya, que se mueve fluidamente
entre lo público y lo privado, que tiene espacios abiertos, como los que dice María, de lectura y de conversación, y al mismo tiempo funciona como una librería que vende sus libros. ¿Cómo, cómo ves esas librerías dentro del contexto de todo lo que hemos venido hablando, esas librerías que faciliten esa conversación, que permitan ese encuentro? Pues mira, Andrés, las librerías de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes son el ejemplo. O sea, yo creo que en el país somos como 45, 46 librerías, no sé exactamente cuántas somos, pero somos librerías que hacemos eso, que trabajamos con, o sea, no tenemos ningún problema, no tenemos que debatir una cantidad de cosas, somos un espacio para el libro y la lectura de conversación. Punto. No tenemos ningún drama con nada más, no tenemos que cumplirle a nadie más y somos, así deberían ser las bibliotecas ideales como las librerías. Librerías que tienen un librero que lee, que conversa, que tiene de pronto un buen café, que hace una programación cultural durante todo el año y permanentemente. En este no sé cuánto tiempo infinito que llevamos de pandemia hemos hecho esas conversaciones Ujú. digital de muy buena manera y se siguen haciendo, ¿no? Es un trabajo ininterrumpido por la promoción de la lectura y que nadie le pone atención porque tiene esta cuestión incómoda de la venta, ¿no? Pero nadie le pone atención. O sea, y estas librerías independientes, porque sí, como alguien vi que decía por ahí en el chat, la mayor parte de las librerías que conocemos de cadena son un depósito de libros sin librero, que simplemente cumplen una función de tener lo que usted busca en el momento en que lo está buscando, punto. No estas independientes que tienen un libro que hace su propia selección, no en todas están todos los libros, cada librero dice qué es lo que puede conversar y qué le quiere ofrecer al público, porque además lo conoce, ¿no? Y si no lo tiene, lo busca, y si no se lo pide al librero de al lado, que eso hacemos nosotros todos los días, vendemos los libros 3 veces, la editorial se lo vende a un librero y otro librero a otro librero y nosotros al público, o sea, hacemos la tarea de poner a la gente a leer, eso es lo que hacen las librerías independientes y habría que tomarlas en cuenta y ponerlas en un lugar de más relevancia. Por ejemplo, desde hace unos cuantos años, la Asociación de Libreros acompaña a las ferias internacionales, a donde va Colombia. Cuando van los libros de Colombia, va un librero colombiano que sabe lo que está ofreciendo, que le puede decir al público de otro país de qué se trata esa muestra que lleva ahí. Yo creo que de verdad el librero y el bibliotecario tienen muchas cosas en común. Yo creo que el librero tiene menos presiones. Justamente María nos decía, Gabriela Mijangos, aquí en la cajita de preguntas, nos decía, buenas tardes, en México y me imagino que en otros países también, las librerías son cada vez más almacenes de libros donde los vendedores han dejado de ser conocedores, y preguntaba si puede revertirse este proceso y cómo, y me parece muy importante porque lo que tú nos dices es que las librerías independientes ya están revirtiendo ese proceso. Pero digamos que en la región, la Asociación Colombiana de Libreros. Se le fue el sonido. Se le fue el sonido, sí, por ¿A algo. mí? Sí, Sí, ya te escuchamos, ya te escuchamos. Ah, porque tengo una conexión a internet inestable. hablando, hablando del asunto. Y tengo un supercomputador, estoy en el centro de la ciudad. Bueno. Digamos que la Asociación de Libreros es un grupo, nos llamaban una secta cuando empezamos, desde el 2007 es un grupo de gente que está discutiendo el tema y trabajando sobre el tema, ¿no? De qué es ser librero, qué hay que hacer, y peleamos todo el tiempo, no somos realmente una secta como nos decían, porque somos gente muy distinta, tenemos
maneras de pensar muy distintas, pero estamos todos tratando de dignificar y de poner en primer nivel el trabajo del librero, que no es un trabajo, digamos, es un trabajo placentero, es mucho más placentero. Si no se nos embolata un libro, entre la librería no hay drama, como se embolata entre una biblioteca. Digamos que y no podemos tener un orden tan... Está la Contraloría detrás, Sí. pidiéndole cuentas. No solamente no está la Contraloría, sino que además no tenemos un orden estricto para poner los libros en la estantería, sino que lo estamos cambiando, porque el librero lo que hace es poner el tema fácil para el público y difícil para el librero. Cada vez que nos piden, una editorial nos pide un inventario, es un rollo, porque hay que buscar los libros, hay que buscar hasta por debajo de las mesas. Y bueno, yo creo que el problema, a mí me parece muy raro que las librerías de cadena no quieran meterse con nosotros en este tema, porque además hay otras cosas del mercado que hacen que funcione así y que están en este momento contaminando también a las librerías independientes, y es que son el famoso pague 2 y lleve 3, o pague 1 y lleve 4. Un día estos van a decirle a uno pague 3 y lleve 1, y la gente va a caer, porque es que está tan acostumbrada a pensar que eso es que es un gancho que van a terminar, y que terminan, yo creo, porque yo no creo que nadie regale los libros. Yo creo que los libros tienen los precios que no son para poderlos regalar. Yo quisiera referirme a algo que dice alguien en el chat. Laura Redruelo habla de que hay muy poco conocimiento del libro álbum en las bibliotecas, yo diría que también en las escuelas. Y algo que se me quedó, digamos, pendiente, en muchas cosas se me quedaron pendientes, pero algo en la pregunta de Andrés sobre el tema de qué debe ser la política pública. Yo pienso que uno de los objetivos de una política pública debería ser poner todas las baterías en una buena, muy buena formación de los maestros, de los docentes, de los profesores, en todos los niveles sobre el tema del libro y la biblioteca, del libro, la oferta editorial, los recursos educativos, y ahí en ese sentido tendrían la posibilidad de conocer más a fondo recursos tan importantes como el libro álbum. El libro álbum puede ser algo extraordinario, pero también puede ser una cosa totalmente anodina, porque hay de todo. Pero una buena formación de los maestros les permitiría tener criterios para encontrar, para elegir lo que puede ser más enriquecedor para su aula. Lo mismo para el bibliotecario. Yo pienso que debería haber dos grandes acciones en el país. Una, apostarle seriamente a la formación de los maestros en este campo, y apostar y a también impulsar, incentivar a la universidad para investigar más a fondo el tema de la literatura infantil. Yo no sé lo que está pasando en otros países, pero en Colombia lo que se está haciendo en las universidades es casi todo conduce a a que la gente pueda hacer un libro, no a investigar sobre la literatura y sobre los libros y sobre los autores y sobre las tendencias y sobre todas estas cosas, sino a darle la oportunidad a la gente de que salga con un librito debajo del brazo después del año de especialización, y se lo lleve a una editorial o cree él mismo la editorial para que lo pueda hacer. Pero en eso se están convirtiendo muchos de los posgrados de escrituras creativas de cuestiones editoriales, pues con muy buenas excepciones, por supuesto. Pero el país debería hacer esfuerzos grandes en invertir más en la investigación acerca
del tema de la literatura infantil y juvenil, de la oferta, de los libros, y de los procesos de mediación, por supuesto. Gracias, Silvia. Quisiera preguntarte, como siguiendo con esta vía, usualmente esta formación, particularmente en Colombia, viene particularmente de talleres que no hacen parte de la, bueno, valga la redundancia, de la formación formal o de los cursos universitarios formales, sino de talleres ofrecidos por fundaciones o por organizaciones sin ánimo de lucro, donde digamos que no hay un diseño que uno pueda advertir, sino muchas iniciativas independientes. ¿Cómo crees que podríamos mejorar esa formación de la que tú hablas? Sí, el tema de los talleres es un tema que a mí me parece que es delicado, porque realmente en esos talleres la gente va a buscar no el qué y el por qué y el para qué, sino el cómo. ¿Cómo hago? Y ahí es donde nace buena parte de todo el activismo que ha colonizado la biblioteca y que ha colonizado la escuela, porque son actividades, son cuestiones de mediación, pero la mediación no vista como un proceso en donde se implique la reflexión, el pensamiento, sino como a ver, a armar un catálogo de actividades que puedan ser efectivas. Yo creo que ahora se está dando muchos posgrados, han empezado a aparecer posgrados a nivel de la universidad en las carreras de estudios literarios, pero también en carreras de estudios sociales de literatura infantil y juvenil. Pero ¿por qué aparece eso? Porque yo creo que ahí lo que bueno, no sé, no he hecho una reflexión muy a fondo de eso, pero creo que eso está muy influido por los procesos, por las cuestiones editoriales. O sea, porque como el libro es una cosa, el libro infantil y juvenil es una cosa que dentro de todos los libros que se producen, los religiosos y los infantiles y juveniles son como que los que más se venden, ¿no? Entonces se convierte en una mercancía, se convierte en un objeto del mercado y la universidad mira eso, ¿no? Entonces se mira el libro como mercancía. Me parece a mí, salvo excepciones. Esas excepciones cuando se dan, cuando al interior de la universidad hay maestros conocedores muy bien del tema y que pueden darle imprimirle un otro carácter a esa formación que vaya más encaminada a un conocimiento sólido de la literatura, de los creadores, de las tendencias, de las escuelas, de la historia, de todo esto, y más encaminada a la investigación, ¿no? Que a la producción de una mercancía. Justamente, María, quisiera tomar esto último que nos deja Silvia rebotando, que es el libro como mercancía, y te quisiera preguntar, los editores como tú, que trabajan a través de sus editoriales independientes, ¿de qué manera pueden ser esas instancias de mediación que permitan que una literatura distinta vaya llegando, que justamente una literatura que no sea mercancía vaya llegando? ¿Cómo trabaja un editor como tú en este sentido? Eh, pobremente, no, digamos que la idea, digamos que eso es lo que hace la edición independiente, o sea, la edición en general. Es que yo creo que también he pensado mucho sobre el tema de la edición independiente últimamente, y pienso que la edición siempre ha sido independiente. Lo que pasa es que después hay grandes grupos que se van comiendo esos independientes y los ponen a marchar de una manera, y con una manera de pensar y con una manera de trabajar, y deforman un poco esos editoriales que nacieron independientes. Pero la idea de la independencia es esa, porque no es otra. O sea, sí es hacer libros, sí es participar en el mercado, sí es crecer en la medida de lo posible, pero respetando una manera de hacer los libros,
un público, o sea, no vendidos al mercado. Nosotros, un editor independiente, de verdad, no le está preguntando al público, oiga, ¿qué quiere que le edite? O sea, ¿qué tiene ganas de leer? ¿No? O no va a decirle al político de turno, venga y le hago un librito para que, ¿no? Para que se venda. No, o sea, no está pendiente de eso, sino que tiene una apuesta, una propuesta que pone en el mercado. Por eso hay que ponerle atención a las editoriales independientes y revisar lo que hacen. Es muy fácil pasar de ellas porque si no se va a la librería es muy difícil conocerlas, y si se van a las librerías esas, que son supermercados de libros, pues jamás las va a encontrar. Y si no van a las librerías no se puede, porque o sea, los grandes grupos son los que tienen cooptados los medios de comunicación, los medios masivos, los periódicos. Las 4 reseñas que se hacen en el país las hacen sobre un libro de Random House o Planeta, punto. O sea, no hay por allá, acá, no sé cuánto tiempo, un periodista dice, ay, mire, me llegó un librito de un editor independiente, lo más bonito, y me pongo a hablar de él. Es muy complicado, o sea, tenemos unas redes de trabajo que son muy distintas y que no tienen que ver con esta cosa, digamos, comercial tan evidente. O sea, no estamos en pantalla todo el día hablando de lo que hacemos no, estamos trabajando y tratando de acercarnos al público por los medios que nos parecen los más lógicos, que son las librerías, hablando con los bibliotecarios y los maestros que se acercan, porque no es que no haya ninguno, sí hay maestros y sí hay bibliotecarios que se acercan a las librerías y conversan con el librero para conocer lo que está pasando, para enriquecer esa oferta que le llega. El Estado no puede poner toda la oferta que hay disponible, ni toda la oferta que sería necesaria en una biblioteca. En este país, no nos digamos mentiras, la única biblioteca que tiene todo lo que uno quisiera es la Luis Ángel Arango. Si no está en la Luis Ángel Arango es porque no existe. Sí, así literalmente, pero las dotaciones de las bibliotecas, incluso de las megabibliotecas de Bogotá, son pobres. Y no pueden tener todo, no hay presupuestos con qué. Entonces hay que también ofrecerle a la gente cuando si se hace un trabajo en la biblioteca, hay que decirle a la gente también qué otros libros hay disponibles en el mercado. O sea, nadie se va a quebrar por comprar una novela de 30, 40 mil pesos, ¿no? María, otro tema que mencionaba ahorita Silvia era el tema de la autoedición, ¿no? Ella mencionaba que vas al posgrado o a la carrera y a menudo sales con un libro debajo del brazo. Otra manera en que los autores nuevos usualmente encuentran la forma de publicar es a través de concursos de las alcaldías o de las gobernaciones locales. Y estos son libros que llegan a la imprenta tal como salieron, digamos, del computador del autor. En ese sentido, un editor, ¿qué puede hacer por un libro? ¿Qué hace un editor por un libro que lo convierte en una instancia de mediación tan importante? Bueno, lo que hace el editor es que es un lector privilegiado y es como un otro yo del autor que está leyendo con él y tratando de entender para que el libro quede lo mejor posible y salga así al público. El problema es que los editores independientes, pues los editores son pocos, ¿no? Y las personas que están publicando, que quieren publicar, son cada vez más. Digamos, el 10% del ICBN colombiano, o del ICBN, digamos, en literatura infantil, el 10%, que es mucho, lo hacen autores editores. Ya, la gente se desespera porque no tiene cómo publicar y lo publica sin un editor, pero son libros que también desaparecen, son libros que el autor puede vender a la familia, a algunos amigos, por Facebook, no sé qué, y después desaparecen del mercado. No hace, o sea, que el libro haga parte de la sociedad es importante, que se confronte con otros libros y con otros fondos en las estanterías de las librerías, que dialogue con los demás es fundamental. Y el editor está para eso, para que esos, digamos, el editor selecciona dentro de una cantidad inmensa lo que buenamente puede hacer. Aquí no hay
No hay en este país tampoco ayudas para, y creo que casi toda América Latina, ayudas para la publicación, ¿no? O apoyos para la publicación, son como los hay para el cine. exacto, sí, ¿no? Como sea, una película cuesta no sé cuántas veces más que, o sea, no sé, se podría hacer una biblioteca entera, producir una biblioteca entera con lo que se hace una película, pero son otros medios y otras cosas que no son comparables, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no haya ese apoyo, se hace un trabajo muy grande, pero entonces tampoco hay donde distribuir porque no hay librerías, no hay donde publicar una reseña, el Facebook y el Instagram están infectados y absolutamente enloquecidos de cantidad de cosas y para de cantidad de gente diciendo que publique este libro, que me gane este premio, que póngame atención a mí, por favor. Es muy difícil. O sea, yo creo que la sociedad, pues, en una sociedad no, el Estado debería propiciar porque haya más librerías, porque haya más publicaciones donde se reseñen los libros, porque las entidades que hacen promoción de lectura hagan algo por, por, por los libros en su conjunto, ¿no? No leer y después decir, estos son los 10 que más me gustan, ¿no? Y desaparecer el resto. Yo creo que hay que hacer un trabajo más inteligente de promoción y de lectura de esos libros, porque la gente, además, el otro día me preguntaba un librero, una librería de esas que llamamos llenas de libros y que la gente no puede, tiene tiempo de nada, me decía, ¿cómo hago para saber de literatura infantil? Le dije, pues, ¿qué tal si leemos o no? Porque, ¿cómo más? Yo quisiera añadir algo a eso que dice María, porque me parece muy importante. Yo creo que la figura del editor, lo que llaman, lo que se ha venido llamando el perfil de esa profesión, que es el editor, está muy desdibujado. O sea, el editor no se sabe muy bien, actualmente no se sabe muy bien qué es lo que hace el editor. Eh, Porque está muy desdibujado, porque ese papel se le ha dejado más como al mercadotecnista, ¿no? Como a los departamentos de mercadotecnia son los que prácticamente ejercen el trabajo de edición, es decir, el que eligen ciertos libros y no más, y sacan el libro tal cual. Uno a veces lee algunas cosas que dice, pero esto no tuvo editor, ¿qué pasó aquí? ¿No? Hasta errores de ortografía. Yo me acuerdo haber estado en algunos eventos privilegiada con Humberto Eco y con Salman Rushdie, agradeciéndole al editor, agradeciéndole al editor no porque le hubiera publicado el libro, sino porque se le hubiera ayudado a mirar cosas que no estaban, que eran inconsistencias, ¿no? Y así lo dijeron, de esa manera. Y en el caso de los libros para niños, me parece que el papel del editor es especialmente importante, porque el caso del libro para niños muchas veces no es un libro que lo produce, que lo crea un solo autor, sino que es un equipo, por lo menos el equipo del autor y del ilustrador que necesita, requiere esa media, y el diseñador gráfico también puede estar en ese equipo que requiere, digamos, la mirada del editor, que puede ir un poco más allá de la mirada de los otros, siempre y cuando ese trabajo del editor no se deje ver en el libro, ¿no? Es un trabajo bastante desagradecido, pues porque no se puede decir qué fue lo que hizo, qué fue lo que hizo el editor en el momento de producir ese libro. El libro sale hecho por dos autores, un autor y un ilustrador, o esto, y editado por editorial tal. Y puede ser que diga corrección de estilo o alguna cosa, pero no más. El editor es algo mucho más que eso.
Gracias, Silvia. Me parece muy importante lo que ustedes comparten en la medida en que tanto editores como libreros, como bibliotecarios, en la medida en que sean conocedores de su labor, en que sean lectores críticos e independientes, son también espacios de resistencia contra la homogeneización de la cultura, del pensamiento, son espacios de defensa de la posibilidad de lo diverso y de lo otro. Y justamente en en ese ánimo, ahorita que ya nos vamos acercando hacia el final de nuestra conversación, el tiempo se pasa de una forma impresionante. Lástima. Quisiera, Sí, quisiera no me había dado plantearles, cuenta. no se da cuenta y se va el tiempo. Sí. Pero quisiera plantearles algunas preguntas que tengo aquí en la cajita de preguntas. De pronto nos van a llevar como en muchas direcciones, pero creo que valen la pena. La primera es una pregunta que nos hace María Laura Benítez y que creo que se refiere a uno de los elefantes en la habitación, ¿no? En todas las conversaciones que uno tiene en estos días está ese elefante en la habitación. Ella dice, ¿cómo imaginan esta generación pospandémica y la lectura? No, yo no soy futurista, yo no puedo decir, mejor dicho, yo soy tan pesimista que en este momento pienso y cada rato pienso, nosotros juguemos a que el mundo no se va a acabar, ¿no? Porque lo que está ocurriendo en el mundo entero, aquí en este momento estamos jugando a que el mundo no se va a acabar. Pero yo pienso, ay Dios, ¿qué Alguien es eso tan necesita miedoso, entrar. no? Es que están timbrando de una manera como que supieran lo que yo estoy diciendo en este instante. La verdad, pero eh, creo que no sé. No, no soy pesimista, no soy optimista sobre el futuro de la humanidad, en el sentido de que en este momento el lema es sálvese quien pueda, creo yo, y que sacarle mayor provecho a ver, salvarse solo, ¿no? Y que es todo lo contrario de lo que nosotros hacemos, pues, como eh, que queremos como armar, tratar de ver cómo armamos comunidad para afrontar lo que se viene encima. Y pues cada uno lo hace desde su espacio y desde lo que sabe. Mm, creo que la lectura puede ser una cosa muy importante para no digo como paliativo, sino como forma de pensar y de ver cómo podemos ver que las cosas se puedan transformar un poco. Pero pues, No sé si María quieras compartir algo sobre este tema. Pues yo creo que a nosotros, por lo menos a mí y en Babel, lo que nos ha dejado la pandemia es como mucha calma, o sea, desaceleración completa y eso me parece buenísimo. O ah, sea, no hay como, no hay un afán de seguir haciendo cosas y digamos que vamos con toda la paciencia del mundo, con toda la tranquilidad, sin estrés. eh, y yo creo que eso debería dejar la pandemia, ¿no? Como mucha más tranquilidad. Pensar, tenemos que pensar de otra manera. Yo ya no creo ni en cosas supermasivas, ni en ferias, ni salir corriendo con la caja a venderla donde sea, como sea, sino también tomar el tiempo para hacer las cosas más pausadamente y con más, pensando más que antes de actuar, yo creo. qué bueno, María, que diga eso, porque eso me da un poquito de optimismo. Por que no dejar en el aire esa respuesta mía tan pesimista. No, yo sí creo que la lectura nos permite pensar, reflexionar, conversar y ver cómo hacemos las cosas de otra manera. Todo esto que ustedes mencionan me hace acordar de un libro que amo mucho, que es
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que es justamente un libro apocalíptico, ¿no? Una distopía en la cual todos los libros se queman y hay personas que se los aprenden de memoria y se convierten en esos libros. O sea, hay un personaje que es la Biblia, pero también hay otro que es los poemas de John Keats. Y, y esos libros humanos están ahí para hablarle a las otras personas, justamente para comunicarse con las otras personas, como decía Mariano, con las grandes audiencias, no con las multitudes, sino con aquel que quiere escuchar. Y, y bueno, él sí es futurista. Sí, a ver. Así que de pronto por ahí le pegamos. Bueno, podemos empezar a leer además de La peste de Camus, a leer el elogio ¿cómo la ceguera El ensayo sobre la ceguera. sí, Bueno, o, o los tiempos del cólera, no, bueno, pero es esta cosa, como que toca trabajar más, con más calma y con lo más cercano. Volver a lo más cercano y poco a poco hacia del centro hacia afuera. No, no pretender estar en todo el mundo, ir a todas las ferias de todo el mundo, pretender que mi libro se venda en el Japón. Ahí veo a Kazumi en, en el chat. ¿acaso mi? Ay, sí, Y qué justamente bueno. me recuerdan otro libro favorito que lo mencionaba hace unos días en un conversatorio que tuvimos sobre redes sociales y lectura. Es un libro que amo mucho de Bohumil Hrabal, el autor checo, que se llama Una soledad demasiado ruidosa. Y justamente en ese libro el personaje está en una sociedad en la que también están llevando los libros para que sean triturados y él se mete en ese lugar donde los libros están siendo triturados y los lee y empieza a encontrar esas joyas y empieza a degustar las palabras y, y encuentro en esas ficciones como esos lugares donde la lectura se convierte no solo en un refugio, sino en la posibilidad de acceder a otra manera de ver las cosas y me parece muy bonito que eso vaya saliendo acá, pero no me voy a poner a hablar mucho, quisiera antes de que Pero se nos acabe a mí antes me de que se nos gustaría acabe. decir otros libros, por ejemplo, La mujer de la arena de Kobo Abe, que es eso de precisamente de volver al silencio y de tener paciencia y recuperar la calma frente a este mundo tan acelerado. Me hiciste recordar con eso, ya que vamos a hablar de libros, eso está chévere. Sí. Me hiciste acordar de otro libro que amo, que es El color de la leche, de Lev Yashin. Y es una hermosa ficción también sobre el poder de la escritura, ¿no? Lo que esta mujer que al principio no sabe leer y aprende a leer en secreto, va consignando de su vida allí en ese diario también. También nos habla no solo de la lectura, sino de la escritura como ese lugar de esperanza. Hablando de esto, Silvia, quisiera plantearte antes de que se nos acabe el tiempo la pregunta de una persona que está aquí, que es Giselle Vanessa Mosquera Espinosa. Y sé que vi alguna conferencia tuya sobre este tema. Ella pregunta, ¿cómo incluir los clásicos en los procesos de lectura en la escuela? Porque en el aula se muestran los clásicos de forma resumida y desabrida. Ay, sí. Pues en primer lugar, fuera los resúmenes y fuera las adaptaciones. O sea, un libro hay que ofrecerlo en el momento en que el lector está en condiciones de leerlo en su totalidad. O sea, una adaptación, a pesar de que ha habido gente que promueve las adaptaciones, gente muy respetable y muy respetada por mí, que promueve adaptaciones, yo personalmente pienso que, que las adaptaciones no deberían desterrarse, porque hay suficientes libros buenos para leerse completos en el momento en que el lector está en condiciones de leerlo, y si sus niveles de lectura no acceden al Quijote en su versión, pues dejémoslo para después, porque si después porque si lo lee en una adaptación después no, ya lo leyó, ya hizo el chulito.
Entonces, yo personalmente pienso que no. Y lo único que creo yo que puede hacer que nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante con la lectura de los clásicos en los clubes de lectores. Esa experiencia se basa fundamentalmente en que cada uno de los lectores que están asistiendo a esos grupos de lectores tienen su propio canon de clásicos que comparten con los demás. Y en ese sentido, se apropian de esos clásicos de tal manera que lo comparten con mucho entusiasmo y logran que otras personas también se acerquen a los clásicos. Creo que es la única manera de hacerlo. No se requiere que sean muchos, ¿no? Algunos, pocos. Y por supuesto ir cambiando ese repertorio, ir modificándolo, pero sí pienso que la única manera es cuando uno aprecia realmente un libro y lo lee con otros, bien sea que lo lea en voz alta, la lectura en voz alta a mí me parece válida, eh, y, y se conversa, leer y conversar. Ese es el tema, de leer y conversar. Gracias, Silvia. Quisiera invitarlas a cada una de ustedes, María, Silvia, que se tomen un minutico, 2 minuticos, ya para que hagan un cierre con algún comentario final que quieran hacer, para que puedan despedirse de la gente que nos estuvo acompañando. Y ya con eso cerramos la conversación. Así que en el orden en el que ustedes lo deseen. Pues no, a mí me parece que espacios de esta naturaleza son muy importantes. Yo creo que tenemos que abrir, porque estos son espacios de conversación. Fíjense ustedes, lo que hemos hecho aquí es una conversación, ¿no? Y ese formato de evento me parece muy bueno porque no se habla desde un estrado con la autoridad que da el subirse, ¿no? Sino que a pesar de que no estamos físicamente en el mismo espacio, yo me he sentido como si lo estuviera, la verdad, ¿no? Y he tenido la posibilidad de leer el chat, que la gente intervenga por el chat también es algo, es algo bueno. Yo creo que hay que multiplicar estas posibilidades de conversación sobre un tema que nos interesa tanto y que es la esencia de nuestra vida, por lo menos la mía, ¿no? Bueno, Gracias, sí, de Silvia. acuerdo. Yo creo que Silvia lo ha dicho, lo dice siempre, esto es y será siempre lo más importante, un lugar de conversación, de intercambio, de poder expresar las ideas, de poder decir estas cosas que a uno se le ocurren sobre cosas que no se hablan mucho, que a mí me preocupa mucho, como el tema del mercado, que no se habla, el tema de las compras públicas, que no se pueden tocar porque de pronto no nos vuelven a comprar y cosas así. Temas como decir, digamos que las dotaciones y las compras públicas se han convertido en un espacio de venta y no de acercamiento de libros a las bibliotecas. Entonces, como que tenemos tantas cosas que discutir, pero discutir entre todos que me parece importantísimo nuevamente un espacio como esto. Yo debo decir que sí disfruté de estar allá en el IGP, en Sí, sí. Pereira, en Pereira, porque pues es otra cosa. De todas maneras, a mí me hace falta ver a la gente, ver cómo reaccionan, piensan. Pero la contrapartida es que en este momento, por ejemplo, tenemos gente del Japón, están Eso sí, haciendo. Esa eso es una también. contrapartida. Eso es buenísimo, eso tiene toda la razón. Eso es Y importantísimo. hay una cantidad de gente de Uruguay, de Argentina, los argentinos están, bueno, y de Perú también. Eso, felicitaciones, Andrés. Es Sí. una buena convocatoria. Gracias, Silvia. Gracias, María. En efecto, de acuerdo con ustedes en que necesitamos abrir espacios de conversación. Estamos en medio de un seminario de literatura infantil y juvenil donde a menudo, particularmente en Colombia, la gente espera encontrar respuestas a las preguntas de qué tengo que leer y cómo lo tengo que leer. Esa es la experiencia que yo he tenido durante los últimos 5 años
a partir de una visión de la literatura muy simplificada y muy homogeneizada que hay allá afuera en el entorno escolar. Y es muy rico poder complejizar, problematizar, criticar, poner esto en cuestión al lado de personas como ustedes que lo piensan todos los días y que nos permiten acercarnos a el fenómeno de la literatura infantil y juvenil desde todos los lugares de la cadena que lo permiten. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Les recuerdo que el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira LIGPE es un evento que anualmente produce la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología de la ciudad de Pereira, este año con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia, de la Secretaría de Cultura de Pereira y de la empresa de energía de Pereira, además de con la ayuda de todos ustedes que nos han ayudado con sus aportes a través de las diferentes plataformas que dispusimos para recibirlos y para hacer la campaña de financiamiento colectivo que nos ha ayudado a sostener el seminario en este año en el que los recursos estatales se redujeron impresionantemente. Así que muchas gracias por su generosidad en este sentido. Los invitamos a conectarse con nosotros la próxima semana a las 3 de la tarde del próximo sábado, 3 de la tarde hora de Colombia del próximo sábado. Vamos a estar hablando con Adolfo Córdoba y con Freddy González acerca de fomento de lectura, comunidades y plataformas digitales. Cada uno de ellos tiene un blog muy reconocido, Adolfo Linternas y Bosques, Freddy Pez Linterna, y desde esas experiencias vamos a estar hablando además de sus experiencias de promoción de lectura, especialmente con jóvenes. Y a segunda hora, 5 de la tarde hora de Colombia del próximo sábado, vamos a tener una conversación que por favor no se la vayan a perder. Es una de mis consentidas de este LIGPE, ¿no? Yo tengo así como los lugares del LIGPE donde digo, no se los vayan a perder porque son lugares muy, muy especiales. Vamos a tener a María José Ferrada conversando con Roberta Yanamico. Ambas son escritoras de poesía para niños, pero no vamos a estar hablando de lo que ellas escriben, sino de los talleres que ellas hacen en las que los niños escriben su propia poesía. Entonces, vengan, que va a estar súper interesante. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Voy a despedirme. Dime, María. Ah, bueno, dale. Ya Mariana nos va a compartir el reel con el reconocimiento a los patrocinadores y con eso cerramos. Gracias, María. Gracias, Silvia. Y hasta una próxima ocasión. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Bien, un abrazo para todos y hasta el próximo sábado. Hasta luego, Silvia, que estés bien. Hasta luego, hasta luego. Ya. Muchas gracias. Hasta luego, María, que estés muy Hasta bien. luego. Estamos hablando. Aquí sí se hizo de noche. Súper. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.